Continuando con nuestras lecturas de Filipenses, la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos del 1 al 11, vamos a ir mirando con un poquito de detención algunas de las palabras de introducción a esta carta. Aquí vamos a ver el conocimiento y el trato que había entre un siervo de Dios y los hermanos, que en definitiva debe ser el trato entre todos nosotros como hijos de Dios. Como vimos en el versículo 1, se dirige a todos los santos que estaban en Filipos, algunos de ellos sus viejos conocidos, pero la mayoría no lo eran. Sin embargo, hay una familiaridad que seguramente era mutua. Veamos. El apóstol ora y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. No se olvida de ninguno de ellos. Lo hace en todas sus oraciones. Y qué importante es que nosotros pongamos en práctica orar por nuestros amigos, por nuestros hermanos que nos acompañan en el servicio cristiano, pero además orar por toda la iglesia, como en este caso, donde había hermanos que no conocían a Pablo, pero que ayudaban a su sostén, porque como dijimos, esta carta es un agradecimiento a una ofrenda recibida. En realidad no sabemos por qué medio. Tal vez algún hermano que iría a Roma desde Filipos. Recordemos que era muy común tener que hacer algún trámite en la capital del imperio, como el caso de Febe, que viajaba de Cencrea a 15 kilómetros de Corinto hacia Roma, y llevó la carta a la iglesia. Recuerdan, en Romanos 16:1 se menciona este caso. Hay dos detalles del servicio cristiano y de la comunión. En realidad esta palabra griega, koinonia, se usa mucho en el Nuevo Testamento y se repite en esta carta. La comunión es la iglesia que sostiene en forma práctica al siervo de Dios encarcelado, y de este que al escribirles acusa el recibo, agradeciéndoles el sostén. En segundo lugar, ama a todos sus hermanos, como vemos en los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo. Hay un amor que nació desde el primer día y sigue hasta ahora, y califica este amor como entrañable, nacido en las entrañas, en lo íntimo. Es un amor hasta el sufrimiento, como les dice a los hermanos de Galacia: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. Es ese tipo de amor intenso en el Señor el que Pablo sentía por las personas, a las cuales con pasión les predicaba el Evangelio, y que hacían sufrir en este proceso como a una madre en un parto. Esta era la intensidad de su misión. Luego se preocupaba que sus hijos en el Señor crecieran firmes en la fe, y cuando se desviaban, en realidad sufría como una madre. Esto se llama pasión por las almas. Pablo dice: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas, en Éfeso capítulo 20, versículo 19. Y en el 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto es su testimonio en Éfeso. Es conmovedor leerlo. Háganlo. Hechos capítulo 20. ¿Cuál es la característica de nuestro servicio cristiano? ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está mi termómetro espiritual en cuanto a este tema?
¿Soy un servidor hasta las lágrimas o he abandonado la obra ante los primeros inconvenientes? Pablo está encarcelado. No sabía cuál era su futuro. Pensaba que aún no era la hora de su martirio. Y les dice que su esperanza era ayudarlos a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Filipenses 1:25. Si había un hombre tenaz, es este servidor incansable. En realidad Pablo no miraba por su propio bien, sino por el de los hermanos. Estaba dispuesto a seguir ayudándoles, a seguir adelante. Qué buena es esta expresión acerca de la vida cristiana, como diría en el capítulo 3, versículo 14 de esta misma carta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En último lugar, envía saludos a todos. Para él no había distinción entre libres y esclavos, entre destacados y humildes. Todos eran sus hermanos. Oraba por todos, amaba a todos, extrañaba a todos, envía saludos para todos. La Iglesia de Cristo se caracteriza por esta muestra de comunión entre los unos y los otros. No hay aquí personalismo ni diferencia por clase. Todos son sus queridos y amados hermanos en el Señor. Son sus queridos creyentes, compañeros de milicia, por los cuales está dispuesto a hacer todo lo posible para compartir la comunión y el mensaje del Señor para el crecimiento en la fe de la amada Iglesia. Quiera Dios que cada uno de nosotros, yo en primer lugar, podamos avivar nuevamente el fuego de la comunión en Cristo con la Iglesia, no solo donde me congrego, sino en todas aquellas iglesias hermanas por las cuales hemos pasado alguna vez sirviendo al Señor. Y tengamos este fuego de amor por los hermanos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a ser imitadores de Cristo, a ser imitadores también de Pablo por su amor a los hermanos. Será hasta mañana, si Dios quiere.